Pues vamos a orar, hermanos. Señor bendito, te agradecemos Oremos. la bendición que nos permites estar esta noche reunidos nuevamente por los medios electrónicos para seguir estudiando, Sí, mi Señor, para seguir gracias. aprendiendo de tu Gracias, palabra. Padre. Gracias bendito por mis hermanos Roberto, Timonio, Ebedel, Víctor e Inmer, Señor, que pues Señor les permites estar aquí reunidos, tomarse el tiempo, Sí, mi Señor, dedicar también tiempo, gracias. Señor, Gracias por de este su día a tiempo, este día para momento, este estudiar, lugar, Señor, para hacer tareas, Señor. Siento porque todo que es suyo, Padre. se valora mucho, Señor, el Gracias, Dios, esfuerzo que hacen porque ha sido y te usted agradezco quien por ello, Señor. hoy Ayúdanos bien, Señor, a que nos habla, podamos auxiliar a nuestros hermanos también en ha sido sus su Espíritu. dudas Usted, y que, Señor, tú, Señor, también nos ha instruyas a sido través de tu usted, palabra Señor, a quien todos y nos cada uno de habla. nosotros y juntos nos edifiquemos en tu bendito nombre. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues Amén, amén. en nuestra clase introductoria estuvimos viendo algunos aspectos de Apocalipsis. Y hoy continuaremos con esto mismo de, digámoslo así, de nuestra clase introductoria. Vamos a ahondar un poco más respecto al libro. En estas cuestiones respecto al libro, a lo que me refiero es a generalidades del libro, ¿no? Cosas que tenemos que estar bien convencidos, bien seguros de lo que estamos viendo, porque sin duda, el no hacer esto nos llevará a tener también a errores respecto a esto. Recuerden que vimos algunos puntos sobre las fechas, que si está entre un emperador, si no está entre otro emperador, quién Ujú. fue básicamente los que proponen esto y demás, respecto a quién es ese Juan que menciona el Apocalipsis, dónde está Juan cuando se está escribiendo el Apocalipsis, respecto a cuestiones generales que sin duda esto ayuda a que nosotros tengamos no solamente una mejor comprensión de lo que es el libro, sino también una mejor comprensión de lo que son los tiempos en lo que la gente estaba viviendo y así poder llegar, digamos, con menos dificultades al texto para interpretarlo y para poder aprender de él. Bueno, hoy nos corresponde hablar de características de qué características hay en este libro, qué características tiene este libro que nos van a decir, bueno, en esto nos está ayudando, en esto es lo que vamos a poder estar hablando, lo que vamos a estar haciendo. Tantas cosas que hay en el libro que no terminaríamos en una clase. Quise ser lo más concreto posible en situaciones para que aquí traigamos o tengamos un panorama general de ello. Una cuestión muy importante son los números. Aunque hayan leído a Vuelo de Pájaro, Mm, el Apocalipsis, se va a encontrar que hay muchos números en Apocalipsis. Hay muchos números en el amén. Apocalipsis, ¿sí? Y estos números no están ahí por accidente. Estos números no están ahí porque, bueno, vamos a incrustarlos y que ahí se queden y que solamente sea una manera en la que, podemos decir, hacer, ¿no? No, los números están con una finalidad, existen por una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad de los números? Eso es lo más interesante. ¿Por qué están ahí los números? Entonces, esto es lo primordial. ¿Qué significan estos números? Por ejemplo, el número 7. Es sorprendente cuando está ahí el número 7. El número 7 que lo entendemos como, se interpreta como la perfección, que se interpreta también como la plenitud de todo, lo completo, la totalidad. Se menciona constantemente en la escritura. Y aquí les voy a dar un adelantito a las preguntas. La marca de la bestia es el 666 y el 6 es el número de Satanás. Entonces, ¿por qué el 666? Ya en su momento, cuando lleguemos, lo vamos a analizar. El 7 por lo regular hace relación a Dios y a sus perfecciones y a todo lo que Él hace completo. Y obviamente el 6 es el incompleto. ¿Y quién es el incompleto? Pues en esta comparativa que hace Apocalipsis es Dios y Satanás. Es el completo, si el completo es Dios, el incompleto será, pues obviamente Satanás, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, hay mucha utilización de números a lo largo del libro que hay que leer con mucho detenimiento aún los números. Y aún los números que se utilizan
Algunos de ellos son múltiplos del número base. Y entonces tendríamos que indagar el número base para saber qué es lo que se está refiriendo. Por ejemplo, también les preguntamos a nuestros hermanos qué son los 144,000. ¿Sí? Y ese es Ujú. un número que pues tiene una base, que en su momento también lo estaremos analizando. Lo que tenemos que recordar siempre, tener muy en cuenta es que el Apocalipsis hace utilización de números en muchos momentos, bajo muchas circunstancias, y esta utilización de números no están por ahí al azar. No significa necesariamente que son 7, como las 7 iglesias solamente, sino que hacen referencia a algo más. Se está relacionando con algo más. Y eso debemos siempre estarlo recordando, ¿no? De que siempre los números nos van a indicar algo. El 7, la perfección, la plenitud, la totalidad, nos recuerda o nos está figurando al Señor, pero también cuando hablamos de 10, que en nuestro número, bueno, en nuestro sistema decimal, pues es el máximo, ¿no? O el más grande o el más completo, pues esto no es así en Apocalipsis. Recuerden, el Apocalipsis y la Biblia no está escrito en nuestra cultura, no está escrito en nuestras prácticas, no está escrito en nuestras formas de educar, en nuestras formas de enseñar. Está escrito en base a la tradición y cultura judío-cristiana, que hoy en día pues también es muy diferente a la nuestra. Por ejemplo, Apocalipsis habla de días de persecución con la gente de Esmirna. Un dragón con 10 cuernos. La bestia que sale del mar con 10 cuernos. La bestia escarlata que también tiene 10 cuernos. No le voy a decir qué significa, ya eso el momento que lleguemos allá, ahí vamos a ir llegando. Pero también utiliza Ujú. el número 12, y aquí sí, básicamente el número 12 tiene relación con los que son de Cristo, los elegidos, las 12 tribus, que son de ellas, la mujer que simboliza la iglesia con 12 estrellas en la cabeza, la nueva Jerusalén con 12 puertas, con 12 ángeles, 12 tribus de Israel, la ciudad que tiene 12 cimientos en los que están escritos, ¿qué? Los 12 nombres de los apóstoles. Mide longitud, anchura y altura, ¿qué? 12,000 estadios. Y por ambas salidas del río que fluye desde el trono de Dios está el árbol de la vida que da 12 cosechas. ¿No? Los apóstoles, ¿no? Que el Señor los dejó como el fundamento de la iglesia. Pues ahí en esa nueva Jerusalén dice que en los 12 cimientos están escritos, ¿qué? Los nombres de los Serán 12 los apóstoles. 12 números. Los 12 apóstoles. Entonces, la utilización de números ahí está. Y también como un adelanto. El 144,000 surge del 12 por 12 por 1000. Entonces, para que 44. tengan ahí una poquita de referencia o de relación de lo que estamos hablando. 12 por 12, 144 por 1000, 144. Entonces, sí es bien importante Ujú. la cuestión de los números en el Apocalipsis. Nunca debemos de estarnos olvidando de esto. Los números son muy importantes en el Apocalipsis. Y estos son algunos, ¿no? Está el número 4 que por lo general se refiere a la naturaleza o a la creación. También ahí utilizamos el número 6, como lo dije, que se refieren a la imperfección y muy particularmente a Satanás y sus obras. Pero también el Apocalipsis usa muchos contrastes, ¿sí? O polaridades, o, ¿cómo decirlo? Mm, contrapuntearse unos contra otros, ¿no? El hecho Contradicciones. de que no solamente habla de similitudes, sino habla de contrastes, es también demasiado importante en todo el libro de Apocalipsis, y a esto hay que siempre también prestarle mucha atención. Por ejemplo, Cristo frente a Satanás o Cristo contra Satanás, la luz frente a la oscuridad, la vida contra la muerte, el amor contra el odio, el cielo contra el infierno, el cielo contra o frente al infierno. Está en todos los detalles, absolutamente todos los detalles, ¿no? La Trinidad, aquí es bien interesante. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la Trinidad de Satanás, ¿quién es? El diablo, la bestia, el falso profeta. Ujú. Ahí va adentrándose. Y entonces, si la Trinidad, si Dios tiene el número 7, ¿cuál es el número de Dios? ¿El número de la Trinidad cuál sería? Mm, ¿Cuál cree que sea el número de la Trinidad? 10.
¿Cuál piensa? ¿Cuál le viene a la mente? Si a la Trinidad le Yo pusiéramos un pienso, número, ¿sí, hermano? ¿Cuál sería? yo pienso que el 10, ¿no, hermano? 10. Poniendo el número, digo, por la perfección que es el 7 y la Trinidad que compone el Dios Trino y Uno son los 10, ¿no? Ok. A mi propia opinión. Ok. ¿Alguien más? ¿Sí? ¿Qué número le pondría a la Trinidad? ¿Cuál cree? Ah, no calle para siempre, abre ahora. Mm, Yo, Yo, bueno, yo elegiría el uno. El 1. Ok. yo Sí. también el 1, pensé en el 1. El 1. Es otro número que hay en Apocalipsis, se habla de la unidad, un solo Dios, ¿no? Ok. El 1, el 10. Hermano Inma, hermano Roberto, ¿qué le pondrían ustedes? Es que ahí, pues yo, pues hablando de Trinidad, pues todos nos iremos con el 3, ¿verdad? Pero igual, hermano, como dice, va, también hablando de uno, pues Dios como uno, pero en tres, ¿verdad? Ujú. Tres o uno, ¿verdad? Pero difiero definitivamente. Ok. Hermano Roberto, ¿usted qué le pondría? 3 en 1, 3 en 1, pero ¿el 3 y el 1 o cómo? no, 3 en 1 como, es que es lo mismo que dice la Trinidad, pues Ok, la Trinidad son 3 en 1. ok, ok. También Bueno, puede ser el tres veces 3, ¿no, hermano? 3 veces 3, bueno, El Puede ser 9. el 7 el o el 7. 777. Fíjense, interesante lo que acaba de decir el hermano Roberto. ¿Cómo dijiste el 7, hermano? El 7 El se, 7, se asocia con Dios en exactamente. la Biblia. Y como Y son luego, 3, pues el número de la bestia es 666, pues Dios sería 777. bueno, ahí diste el clavo con algo que quería decir. Vean la comparación con el uso de los números. La marca de la bestia es el 666. El número de Dios sería, como dice el hermano Roberto, en la Trinidad sería el 777. Porque el Padre es perfecto, el Hijo es perfecto y el Espíritu Santo es perfecto. Los tres en la plenitud son Dios. ¿Y por qué decir el 77? Porque se compara, se contrapone contra Satanás. El Satanás y la bestia y Satanás y el falso profeta, que son, digamos, su Trinidad. Y ellos tienen el número con el que van a ser marcadas las personas. Su número es 666. Entonces, desde ahí ya ustedes ya tienen que ir buscando la idea de lo que significa esa marca. El 666 dice que al que se la pone le pertenece a una Trinidad. ¿La cual Trinidad? La de Satanás. Es decir, aquel ser que es el engañador por naturaleza, que es el engañador primordial o principal en la humanidad, aún está engañando a la gente, haciéndose pasar por Dios, porque no solamente hace milagros y demás con los que le siguen o con los que son sus siervos, sino que también imita a Dios mismo en esto, en su Trinidad. Pero a diferencia de la Trinidad de 3 en 1, ellos no pueden ser 3 en 1, son 3 separados. Todos, todos dependen de Satanás, todos los demás no son iguales a Satanás, pero aún así tratará, incluso buscará la manera en cómo este, a los cristianos verdaderos alejarlos de la verdad, cosa que nunca podrá, cosa que no podrá. Entonces, el número de la bestia por eso es 666, número de hombre, para que lo entiendan, para que comprendan a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a Satanás y a sus servidores, a los que van a llevar a cabo el plan de Satanás. Y ya luego veremos quiénes son los que van a ser marcados, ¿no? Porque esa también era una pregunta. Si los cristianos y serían marcados con esto. ¿Y qué es esta marca? No, en este sentido. Pero ya les dimos unos adelantos para que puedan comprender mejor. Cuando vayan allá nuevamente a leer Apocalipsis 13, 14, 12, a decir, bueno, esto hay en mente. Hay algo que no, tal vez lo había relacionado, ya lo comienzo a relacionar y eso de inmediato me va a llevar a tener una comprensión diferente, una manera diferente de abordar estos pasajes, en ese sentido. Simplemente
por conocer una cosa, los números y el contraste que se está haciendo aquí en el Apocalipsis entre Dios y la imitación que está haciendo Satanás de él en este sentido. Bueno, también el bien y mal se contrastan o se contraponen entre Dios, el Padre, contra Satanás. Satanás es el dragón, el Padre que cuida, que ama, y el dragón que va y destruye. El Hijo de Dios frente al anticristo que lo imita y que lo niega y que viene a estar en el lugar de Cristo. También el Espíritu Santo frente al falso profeta que está difundiendo las falsas enseñanzas. La esposa de Cristo frente a la prostituta, la iglesia contra todos aquellos que enseñan la falsedad, y también Jerusalén contra Babilonia. Jerusalén, la ciudad escogida de Dios. Jerusalén, la ciudad que significa Dios en medio de su pueblo, la morada de Dios, ¿no? Y la Babilonia, que significa la perdición, la perdición completa. Entonces, este contraste se está viendo constantemente en muchas pautas y en muchas maneras en Apocalipsis. Así mismo como cuando Dios le otorga autoridad a quién, a Cristo, a su Hijo, para hacer su voluntad, y Satanás se le otorga a quién, bestia. Dios al Hijo único y Satanás a la bestia. Jesús está sentado en su trono y Satanás también tiene su trono. Allá en las cartas dice, ¿dónde está el trono de Satanás? Has conocido que estos hombres no son judíos, sino son sinagoga de Satanás. Ahí donde él gobierna y enseña. Entonces, el Hijo es el Cordero que fue inmolado, que fue lastimado, que fue torturado y que fue muerto. Por el contrario, la bestia de 7 cabezas que fue dañada y que esa tuvo una herida mortal, pero sanó. Se murió. Tuvo una herida mortal, pero no murió. Sanó. Entonces, a lo largo, Apocalipsis nos está mostrando cómo Satanás está imitando a Dios y en esta artimaña de la imitación está engañando a las personas. Está engañando a las personas. Y a medida que nos acerquemos en el tiempo cada vez más a la segunda venida de Cristo, esto va a ir aumentando, irá aumentando, irá aumentando, irá aumentando. Ya no solamente serán engañados los de afuera, en el sentido de que desde afuera se les está engañando, sino que desde adentro también se está buscando la manera de engañar a los creyentes. Hoy con este tanto acceso a la tecnología que tenemos, nos podemos dar cuenta de tantas barbaridades que se enseñan en las iglesias y dice, bueno, ¿cómo es posible que lleguen a tales casos o a tales situaciones que la propia Biblia no está enseñando? Y así, los que no nos demos cuenta. En este propio contraste, Cristo, el Cordero, 7 cuernos y 7 ojos. Acuérdense el 7, totalidad, completo, perfección. No le voy a decir qué significan los cuernos y los ojos todavía. Ese tantito. Perfección, totalidad. La bestia que sale de la tierra es como un cordero, pero solamente con 2 cuernos. Jesús también se revela como aquel que murió, pero está vivo por los siglos de los siglos. Yo soy el alfa y el omega, le dijo a Juan, el que estuvo muerto, pero vivo. Ahora vivo. Y también de la bestia es una parodia de esto, digámoslo de forma. Sale del mar, herida mortal, como dijimos anteriormente, una herida mortal, pero sigue vivo. Se murió. Nuevamente, la artimaña del engaño, la imitación que Satanás está haciendo. Satanás queriendo presentarse ante el mundo como Dios, cuando realmente es una falsedad. Satanás, la bestia, el falso profeta, son arrojados al lago de fuego, ¿sí? Porque este es el lugar de muerte eterna, donde son torturados por los siglos de los siglos. Y ahí, pues, van a pasar por siempre. Pero Jesús es el que tiene las llaves de las muertes y la Satanás, las de la vida. Pero Jesús vence y está destinado al triunfo final, lo que no pasa con Satanás. Va al lago de fuego, también va a sufrir. Parece que tuvo éxito aquí en la tierra, pero al final de los tiempos, al final de todo, nos vamos a encontrar y vamos a ver que no triunfó, que nunca pudo triunfar, sino que ha sido grande su derrota, perdón. Ha sido muy grande su derrota. Y pues obviamente en esa derrota, pues él también pasará la vida eterna sufriendo.
pasará también la vida eterna padeciendo. Y esto es algo también bien importante que quiero recalcar, porque muchas veces nosotros pensamos que el infierno para Satanás es su reino. Es decir, que Satanás ahí es donde va a gozar, va a disfrutar, y a plenitud va a ejercer su autoridad, su dominio y su poder. Y ahí él será el que los chicharrones truenen para con todos los que estén ahí. Y nunca la Biblia enseña eso. Nunca la Biblia enseña eso. Jamás la Biblia enseña eso. Ni usted puede leer de Génesis, Apocalipsis las veces que quiera y nunca se va a encontrar que la Biblia esté enseñando eso. Eso lo sacamos de las películas, de las caricaturas, de series y demás, que nos muestran a Satanás como con una olla hirviendo y él meneándole y bien a gusto y aquí y viendo la tierra y haciendo maldades, ¿no? Pero nada más alejado de la verdad y de la realidad. Imagínense si le hubiéramos preguntado a los hermanos, ¿qué va a hacer Satanás en el infierno? ¿Qué le hubieran contestado? ¿Verdad? Pero allá en el infierno, ¿qué va a estar haciendo Satanás? Ya me los imagino contestando, haciendo fiesta ya. Sí, ¿verdad? Pero Satanás, lo que va a estar haciendo allá va a ser como todos los demás, va a estar sufriendo, va a estar siendo castigado. El infierno para nadie es un lugar de gozo. Para nadie, absolutamente para nadie, incluyendo Satanás y todos sus. Entonces, por eso su derrota es pública, todos la ven, todos se van a quedar tal vez asombrados y sorprendidos de que incluso él también estará allá sufriendo. Y el cordero que aquí fue inmolado, que aquí sufrió, que aquí fue vituperado, que se burlaron de él, que le escupieron, que lo menospreciaron, que lo ningunearon, está reinando. Él sigue Amén. teniendo el control. Esos son los contrastes que Apocalipsis nos está mostrando, ¿no? Entonces, cuando estamos viendo estos contrastes, ¿por qué tener miedo a un libro como este? El que nos está mostrando claramente la superioridad de Dios sobre el enemigo, la superioridad de Dios sobre Satanás, y nos está constantemente recordando que pues entonces Satanás a lo largo de toda la historia lo que siempre ha querido ser es ser igual a Dios, y como nunca lo ha podido ser, entonces se está encargando de imitarle, y mediante esa imitación burda, falsa, está engañando a las personas, está engañando a las personas. Esto es demasiado interesante. Entonces, por insistir, Apocalipsis no debe ser un libro que provoque miedo, al contrario, debe ser un libro en el cual nuestra esperanza se reafirme, que haya gozo, y que nos recuerda realmente quién es el vencedor, quién sigue teniendo el control de todo, quién nos está cuidando, quién es nuestro Señor. Y una última parte del contraste que es muy marcado en Apocalipsis es el reino de Cristo y el reino de Satanás. Los creyentes reciben el sello de Dios vivo en la frente. Y no solamente el sello de Dios vivo en la frente, sino también reciben su nombre, un nombre nuevo en la frente y una piedrita. Y aquí ya me lo estoy adelantando a una respuesta de la encuesta. Pero los incrédulos también van a recibir una señal, la señal de la mano en la derecha, la mano derecha, perdón, y en la frente. Entonces, no es posible que los creyentes tengan la marca de la bestia. Para nada, es imposible que un creyente tenga la marca de la bestia, porque el creyente ya está marcado. ¿Qué significa la marca? ¿A quién le perteneces? Y el creyente está marcado, le perteneces a Dios. No solamente en su frente hacia lo pasado, sino que en Efesios el apóstol Pablo dice que fuimos sellados por el Espíritu Santo. El libro de Efesios 2:13 dice, fuimos sellados desde que creímos. Cuando hemos venido a creer, pero cuando el Señor nos ha traído a creer, que le hemos entregado nuestra vida, el Señor nos ha sellado así como se sellan al ganado, para indicar, tú me perteneces, Sí, ¿verdad? tú me perteneces.
Y esto recuerda la oración de Juan 17 de Jesús, cuando está orando por sus discípulos. Y él dice al Padre, de todos de los que me diste, ninguno se perdió. Y luego hace referencia a Judas Iscariote, solamente el hijo de Dios. Pero los que tú realmente me diste, ninguno se perdió. Porque todos te pertenecen. Y entonces, ¿quién va a recibir la marca de la bestia? Ah, pues, solamente los no creyentes. Porque ellos a él le pertenecen. Son parte de su reino. Ay, entonces, ¿por qué no se va a poder comprar ni vender? Porque no tienes esta marca. Bueno, adelantándome un poquito también a las 7 iglesias. El mensaje que se le da a Esmirna dice, Jesús le dice, tú eres pobre, pero en realidad eres rico. rico. Estamos en la clase anterior también respecto a los grupos que, bueno, no sé si fue la clase anterior, pero para poder trabajar tenías que pertenecer a un sindicato o a un gremio. Ellos son los que dan autorización. Si no pertenecías a ese gremio, no podías trabajar. Tienes que pertenecer al gremio de los maestros, al gremio de los ferreteros, al gremio de los ingenieros, al gremio de los transportistas, al gremio de los artistas, para poder trabajar. Pero que ellos tenían el permiso. Y uno de los requisitos para pertenecer a ellos era que tenías que adorar a sus dioses. Y luego aparte se le agregó, tenías que adorar al emperador. Y los cristianos de Esmirna se negaron a hacer eso porque dijeron, solamente a nuestro Señor vamos a hacer. Y entonces, si no tienes el permiso de trabajar, no puedes trabajar. Y si no trabajas, ¿cuál riqueza vas a tener? Pues el Señor dice, son pobres. Son pobres en ese sentido. Pero no le pertenecen. Son pobres porque no pueden comprar, no pueden vender, no les dan trabajo, porque ustedes me sirven a mí. Y en los últimos tiempos será algo similar. No les van a querer comprar, no les van a querer vender, no les van a querer permitir trabajar. A los creyentes, ¿por qué? Porque no son como los demás. Porque no van a querer obedecer reglas y mandatos que impliquen adorar a alguien que no sea nuestro Dios verdadero. Vamos a sufrir calamidades, vamos a sufrir dificultades, sin duda, que nos toca estar bien en aquel entonces, en ese sentido. Pero no tendremos la marca, porque no le pertenecemos a Satanás. Ya tenemos nuestra propia marca. Yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo. Yo soy parte, yo soy ciudadano de un reino, pero no del reino de Satanás. ¿Soy del reino de quién? Del reino de Cristo. Un contraste bien importante, bien importante. Ya le contesté 2 o 3 preguntas ahí sin que quería. Pero también, ya luego les voy a decir, cuando lleguemos y tengamos oportunidad de estudiar Apocalipsis 13, les voy a decir el por qué no. Hacer el análisis del por qué. En ese sentido decimos lo que decimos. Los creyentes pues llevamos el nombre del Cordero y del Padre en la frente. Los incrédulos, el número 66, que es el nombre y número de la bestia. Los apóstoles del Señor también, en ese contraste frente a los apóstoles en Éfeso, que son apóstoles no del Señor, sino de Satanás. Los ángeles sirviendo al Señor frente a los demonios que sirven a quién? Satanás, controlados por Satanás. La victoria de Cristo y de los santos frente a la derrota del anticristo, de Satanás y de todos sus enemigos. Entonces, cuando usted vaya a estudiar Apocalipsis o cuando esté estudiando Apocalipsis, recuerde, ¿de qué parte me está hablando aquí? Estoy viendo de Satanás, de su poder, estoy viendo aquí de sus seguidores. Bueno, automáticamente tiene que pensar que en otra parte del Apocalipsis estará hablando de Dios, de lo que está aquí imitando a Satanás de Dios. Otra parte del Apocalipsis lo va a estar hablando de Dios. O a la inversa, está viendo cómo de Dios aquí su poder, cómo está hablando de Dios, de Cristo y demás de maneras importantes, está siendo glorificado.
Entonces, en otra parte de Apocalipsis va a encontrar la invitación de Satanás acerca de eso que se habla de. Entonces, en esa parte ya tenemos una herramienta hermenéutica o de interpretación para acercarnos a Apocalipsis. Entonces, si me está hablando del Señor, inmediatamente yo tendré que buscar cómo habla de Satanás en el sentido contrario, ¿no? De cómo él está imitando a Dios. Y entonces, mira, qué maravilloso. Estoy comprendiendo aún mejor Apocalipsis. Estoy comenzando a entender aún mejor el Apocalipsis solamente atendiendo a estos contrastes. Y si a eso le agrega que ya conoce el significado de los números, pues mayor luz va a venir a nuestra mente y decir, mira, y no lo había comprendido así. No lo había comprendido de esta manera. Interesante, muy interesante. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Que se me saca la garganta. ¿Ah? Bueno, pues no solamente es que hable de números, hable de contrastes, el Apocalipsis, sino también hay ciertos énfasis bien importantes. Y vuelvo a insistir, no está escrito en nuestra cultura actual ni en nuestras reglas literarias actuales, la Biblia, sino en las antiguas. Y entonces nos vamos a encontrar con estas cosas. Ha caído la gran Babilonia. Sobre los reyes de la tierra, los mercaderes, navegantes, les claman, ay de la gran ciudad. En nuestro tiempo, al usar frases repetitivas, nosotros le llamamos un pleonasmo. Y un pleonasmo, sin duda, es algo o es una manera incorrecta de hablar. Y también, pues sin duda, si es una manera incorrecta de hablar, también es una manera incorrecta de escribir en nuestros tiempos. Sin embargo, en la cultura judía, el repetir las cosas es una manera para decirte, mira, esto es muy importante. Entonces, cuando usted va a estudiar la Biblia y en una sección o en un capítulo o en un párrafo o en un versículo encuentra que una palabra se está repitiendo constantemente, inmediatamente tendría que usted decir, esto le tengo que prestar mucha importancia, porque ahí es donde la Biblia me está diciendo, mira aquí, observa esto, observa esto. Aquí hay algo muy importante que quiero decir. Este es otro tipo de interpretación. A lo mejor todavía no llevan esa clase, pero para cuando la lleven, cuando una palabra se está repitiendo constantemente, tendremos que atender a esa palabra. Es decir, ¿por qué se está repitiendo? ¿Cuál es la razón del que se esté repitiendo? Y déjeme decirle que no es obra de la casualidad. Dios lo determinó por algo. Entonces, cuando algo se está repitiendo, sí nos está diciendo que hay un énfasis. Eso lo va a encontrar en los Salmos, lo va a encontrar en Proverbios, lo va a encontrar, sobre todo en el Antiguo Testamento, tal vez. Mucha repetición de las cosas. Es porque esto significa que es muy importante. Y Apocalipsis también lo toma. No lo deja en el olvido, perdón. Y de esta manera, yo voy a decir, esto es importante. Y no debemos olvidar. La repetición es muy importante. Luego, también hay paralelismos, es decir, similitudes que se desarrollan a lo largo del escrito. Muchas similitudes que se está viendo, por ejemplo, aquí en las cartas a la iglesia. Si ha leído las cartas a la iglesia, va a encontrarse que todas tienen, tal vez no en este orden, pero en todas va a encontrar estas partes en cada una de esas cartas. Un saludo a cada una de las 7 iglesias. Un aspecto, una manera en la que Jesucristo se le apareció a Juan y Pablo. ¿Sí? Una evaluación de la salud espiritual de la iglesia. Ya sea unas palabras de aliento, unas palabras de, ¿cómo decirlo? Bien hecho. Eso quiere decir lo ha. O palabras de reproche.
palabras de exhortación también, las va a encontrar. Promesas para el que triunfa, un mandato a escuchar lo que el Espíritu dice así. Cada una de estas cartas termina así. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice así. Y lo dice en 7 ocasiones. Entonces ahí es una parte en la que Apocalipsis está diciendo, mira, esto es muy importante. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, una manera de analizar las 7 cartas es a partir de aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo se le está hablando a cada una de estas? Y se va a encontrar, digamos, con esta estructura en las 7 cartas, aunque vuelvo a insistir, esta estructura no necesariamente mm, sea así tal cual, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino la va a encontrar siempre ahí en las cartas. También hay paralelismos. 7 ¿qué? Sellos. 7 trompetas. 7 copas de la ira. Y cada una de estas termina con referencias ¿a qué? A que se acabó el mundo. Al final de los tiempos. A la venida de Cristo. Al gran juicio. Cada una de estas. 7 sellos. 7 trompetas. Y 7 copas de la ira. ¿Dónde están los 7 sellos? En el rollo, En el rollo de Apocalipsis 5. Y ahí, en ese rollo, se va a encontrar las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. ¿Qué significan? Bueno, ya en su momento lo vamos a estudiar, lo vamos a analizar. No os puedo decir ahorita, pero en su momento, de verdad, simplemente tener el nombre copas de la ira, pues ya nos indica que la cosa no va tan bien, que no es tan benéfico o agradable como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Porque son las 7 copas de la ira del Señor. Y si 7 es perfección, hay de aquellos tiempos, hay de aquellos momentos. Eso es parte de los paralelismos que utiliza el Apocalipsis. Parte de lo que el mismo Dios a través de Juan dejó bien marcado para que digamos, mira, esto es muy importante. Y si hay paralelismos, y si hay números, y si hay énfasis, y si hay contrastes, pues algo de lo que más nos da dolor de cabeza, por lo que muchos de nuestros hermanos tampoco nos quieren contestar, es por esto, el uso del lenguaje figurado. Para la gente que se escribió este libro, para los que lo leyeron en aquella época que se escribió, entendieron a la perfección, entendieron la perfección de lo que se estaba hablando. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué son las sátiras? ¿No? No, yo no, ¿no? ¿Nadie, nadie? Bueno, antes, hay mucho antes de que existieran los cines y demás. Hoy vamos al cine a un lugar fijo, ¿no? Hoy tal vez todavía puede que existan o que siga habiendo esas ferias, ¿no? Que llegan a tu colonia ya cada y cuando y luego van a otro lugar y van a otro lugar y van a otro lugar, que son itinerantes. Bueno, en aquel lugar, digamos, como que las representaciones públicas, como si fueran obras de teatro, eran itinerantes, iban de un lugar a otro. Y llega un momento en el que para hablar en contra del gobierno, para hablar en contra de algún gobernante, pues era prohibido y si lo hacías, pues te podías hacer acreedor a una sanción o a ser arrestado. Entonces comenzaron a utilizar esta figura de composición literaria, teatral o demás, que se llama sátira, que es burlarse. Y al estarse burlando, están criticando
al gobierno o a un respectivo gobernante, o a un grupo de personas, o a una institución, o a una sociedad. Pero lo están haciendo mediante una representación ficticia, dando a entender algo que es en la realidad. ¿Sí? O sea, están representando algo que está aconteciendo en la realidad, pero de una manera totalmente distinta, algo irreal. Entonces, a través de ellos siempre estaban criticando algo. Y entonces ya luego la gente comenzó a entender de qué se trataba. Obviamente, los aludidos también lo entendieran, pero pues ni cómo tal vez ejercer su autoridad en contra de ellos, dado que pues no fue de manera, digámoslo, explícita como lo quisieran. Y el Apocalipsis es algo similar. Mucho del lenguaje figurado de esta literatura, porque Apocalipsis no es el único libro que se escribe de esta manera. Por la situación en la que se encontraba la sociedad de aquel entonces, comenzó a utilizar este género literario apocalíptico, que mediante el lenguaje figurado, que mediante el uso del lenguaje figurado, entonces se comenzaba a estar cada uno de los sucesos, cada una de las situaciones, compartiéndose, criticándose y denunciándose. Entonces, cuando las personas leían esto, rápido lo entendían porque estaban en esos tiempos que estaba sucediendo. Al igual, mucho lo que aquí se dice en el lenguaje figurado, nuestros hermanos de aquellos tiempos lo entendieron en virtud de qué? En virtud de que estuvieron viviendo de las situaciones que había y en ese sentido, pues pudieron comprender a la perfección lo que dice Juan. Pero nosotros estamos viviendo a más de 1900 años de distancia, sobre todo 1900 años de distancia, que pues se nos dificulta, ¿no? No comprendemos a la primera y tenemos dificultades para entender. Así como los poéticos, así como los libros sapienciales, hay señales, hay muchas formas en las cuales el lenguaje está expresado y figuras de dicción se les llama en esta cuestión del lenguaje figurado. Pues Apocalipsis también tiene mucho simbolismo. Y a veces el propio Apocalipsis nos da ahí mismo la respuesta, pero a veces no, tendremos que indagar y tendremos que buscar. Por ejemplo, cuando habla de la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. O sea, aquella serpiente antigua que estaba desde el Génesis engañando a Adán y a Eva. ¿Quién es? El diablo, Satanás. Las aguas que vio Juan, que son como pueblos, multitudes, naciones y lenguas, una multitud de personas. Y a veces, como en esta ocasión, hizo uso de la naturaleza. Cuando se está acabando el Apocalipsis, dice, a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol, perdón, son para la salud de las naciones. ¿Dónde se habla del árbol de la vida? En Génesis, allá en el Edén. Y ahora hasta acá, hasta Apocalipsis, también encontramos el árbol de la vida. Obviamente no es un árbol. Ya veremos después de qué se trata. Un árbol que da 12 cosechas al año. No hay ningún árbol que haga esto. Al menos que yo sepa. De 12 cosechas, una por mes, está complicado. Porque no toda la temporada es temporada de mangos. No todo el año es temporada de limones. ¿Verdad? No todo el año es temporada de nueces. No todo el año es temporada de manzanas. Ese sentido. También habla de un viento recio, un terremoto, un fuego devorador y un periodo de silencio. ¿Les recuerda algo esto? Un viento recio, un terremoto, un fuego devorador y un periodo de silencio. ¿A qué les recuerda? A Isaías, ¿no? A Isaías. ¿Quién más les recuerda?
Elías. Elías. ¿Se acuerdan de Elías cuando estaba huyendo de Jezabel, que está escondido en la cueva? Y que dice Dios, bueno, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te trajo para acá? ¿Por qué estás aquí? Yo no te dije que vinieras. Y viene un fuerte recio, pero dice, ahí no estaba el Señor. Un terremoto tampoco estaba ahí. Pero luego un silencio suave, y ahí sí estaba el Señor. Entonces ahí mismo también Apocalipsis hace uso de este lenguaje figurado, pero también sobre personas y nombres. Es decir, en Apocalipsis se nombran personas, no porque, digamos, esta persona está aquí describiéndose de ella en su vida y demás. No, se describe de ella representando algo más. Por ejemplo, nombres que ilustran su fidelidad. Tipas, servidor. El engaño, Balaam, el profeta que Balaam trajo para que pudiera maldecir al pueblo de Dios y que no pudo. No lo pudo hacer porque Dios no se lo permitió, ¿verdad? Y que incluso es el testigo de que hablara ese burro, esa burrita. Quién sé cómo se habrá sentido. Alguien que representa la seducción, la perversidad, el saber. Menciona a Sodoma y a Egipto como símbolos de inmoralidad, de esclavitud. También el monte de Sión, que es el símbolo de la nueva Jerusalén, que desciende del cielo. ¿Para qué? Para que Dios ahí more con su. Entonces, luego, si a eso le agregamos que hay una bestia, que tiene quién sabe qué tantos cuernos, cuántos ojos, seres que con su cabeza de una forma, que su cuerpo de otra manera, seres con tantas alas, que con esto y demás, pues sin duda, también dificulta aún más la manera en cómo comprender y en cómo entender el libro de Apocalipsis. Entonces, el libro de Apocalipsis sin duda será un gran problema para nuestros hermanos que dicen o que enseñan y que ellos creen que la Biblia se interpreta literalmente. Es decir, que toda la Biblia de Génesis Apocalipsis, lo que literalmente dice ahí, eso es lo que está enseñando, literalmente. ¿Cómo será eso? ¿Cómo será llegar al Apocalipsis con ese modelo de interpretación? Si ellos dicen que la Biblia se interpreta literalmente, entonces el lenguaje figurado se lo interpreta de una manera distinta, que no sea literal, pues entrarían en gran contradicción con el resto de la Biblia que ellos están interpretando no de manera literal. O sea, en otras palabras, no siempre la Biblia, lo que está ahí escrito en esas palabras, significa lo que esas palabras están diciendo. Y hay muchos hermanos nuestros que creen que así es. No, no es así. Hay muchísimo lenguaje figurado en la escritura que tendríamos que conocer. Primero, ¿qué tipo de lenguaje figurado es? Para que posteriormente podamos dar la interpretación correcta. Porque no es lo mismo hablar de un símil, es decir, una similitud. Por ejemplo, uno que yo digo, si alguna ocasión, si tiene novia, tiene esposa, alguna ocasión le ha dicho de alguna manera bonita para referirse a ella, ¿verdad? Pues si dijéramos lo que Salomón escribió en Cantares, yo creo que muchos de nosotros iríamos a dormir a la calle cuando Salomón dice, a yegua de Faraón te he comparado. No está diciendo que su esposa es una yegua, ¿verdad? Salomón. No, está haciendo una similitud, una comparación, ¿no? Entonces, si es un símil, ¿qué significa? O si es también, hay otra figura, por ejemplo, que se llama hipérbole, es decir, una exageración. Cuando en el propio lenguaje humano se utiliza la exageración. Por ejemplo, cuando el libro de Juan termina y dice, si se escribieran todos los hechos de Cristo,
No serían suficientes todos los libros del mundo que se pueden escribir, parafraseando, cuando termine el Evangelio de Juan. No, no está diciendo que nadie no se pudiera terminar, sino que está hablando de esa exageración para hacer énfasis en el hecho de la importancia de la persona de Jesucristo. Y muchas veces cuando vamos y leemos, no, ni todos los libros del mundo se podrían, pues no está diciendo eso la Biblia. Y así como esas, hay muchas otras figuras de dicción que debemos conocerlas, debemos entenderlas, saber para qué se utilizaban, cómo se sigue utilizando, para en primera instancia decir, esto les quiso enseñar a sus lectores originales, y esta es la manera en la que nosotros podemos comprenderlo y cómo podemos aplicarlo al día de hoy. Pero bueno, ese no es tema de esta clase. Es solamente ahí una especie como que de adelantado o adelantamiento para cuando les toque estudiar interpretación bíblica. Y en el lenguaje figurado, pues también tenemos colores. Ya no solamente son las figuras de dicción, ya no solamente son los nombres, ya no solamente son los contrastes, ya no solamente son los énfasis, sino que ahora también le agregamos colores, ¿verdad? Y los colores también tienen su importancia. Mencionan el blanco, el rojo, el escarlata, el negro, el amarillo, el verde, el azul, el amarillo verdoso, el púrpura. Y cada uno también va a tener su razón de ser. Cada uno va a tener lo que está significando. Por ejemplo, el blanco, el color de la santidad. El color rojo, el de la guerra. Perdón, el negro, el color del hambre, pero también el de las tinieblas. Como ejemplos, ¿no? En ese sentido. Blanco, la santidad. Recuerdo el Apocalipsis cuando habla y ve la multitud, dice vestidas de vestiduras blancas. En los jinetes del Apocalipsis, ahí también se les conoce por qué, por su color. Cada uno de ellos significa eso. Y si el blanco es la santidad, ¿por qué muchos dicen que el jinete del caballo blanco es el Papa? Es porque su santidad, Francisco o Juan Pablo II. No, porque se viste blanco, no, pues tampoco. Habría que ver quién es ese jinete del que se está hablando, ¿no? Interesante, aún los colores. Entonces, ya le agregamos una porción más de complejidad al poder comprender la cabalidad del Apocalipsis. No es sencillo. Ya se van dando cuenta por qué también nuestros hermanos no quieren contestar nuestras encuestas. Porque no es sencillo, no es sencillo. Y en el aspecto que dicen, pues es que quieres tú tal vez hacerme caer, engañar, como le dijeron al hermano Roberto, no, tú quieres esto usarlo como una trampa para que vengan contra mí, pues esa no es la idea, ¿verdad? La idea es que juntos crezcamos, que juntos aprendamos. Agréguele ahí otra rayita más a los requisitos para entender Apocalipsis, los colores. Así digamos parte del lenguaje figurado que utiliza el libro de Apocalipsis. ¿Comentarios? Ok. Entonces, pero también es bien interesante el fundamento bíblico de Apocalipsis. Si recuerdan, en la anterior clase yo les dije, para interpretar Apocalipsis hay dos maneras de hacerlo. Una es el Apocalipsis interpreta al resto de la Biblia. Esa es una manera en cómo interpretamos Apocalipsis. Entonces, es decir, Apocalipsis es la base para entender todo. Y entonces, la importancia está de aquí, de Apocalipsis al resto de la Biblia. En esa importancia de Apocalipsis al resto de la Biblia, pues Apocalipsis va a tener una interpretación, digamos, única
y que va a ser la que va a reinar o gobernar sobre todas las demás. Esa es una. La siguiente es que toda la Biblia interpreta el Apocalipsis. Es decir, todas las enseñanzas de toda la Biblia se van a relacionar aquí también en el libro de Apocalipsis. Y lo que nosotros creemos que es lo más correcto o lo que es más sano es no que el Apocalipsis interprete el resto de la Biblia, sino que el resto de la Biblia va a interpretar Apocalipsis. Y mucho de esto nos basamos en lo que el propio libro habla. Más o menos, creemos que de los 404 versículos de Apocalipsis, de los 404 libros de Apocalipsis, hay unas 500 referencias al Antiguo Testamento. De los 404 libros del Apocalipsis, hay referencias aproximadamente en 500 a el libro, a los libros del Antiguo Testamento. Permítame, hermanos. Imagínense, 500 referencias al Antiguo Testamento. No son pocas. El propio Apocalipsis se diga, miren, es importante toda la Biblia. Es muy importante. 500 veces yo aquí se los estoy recordando. Hay más referencias al Antiguo Testamento que versículos. Interesante. Y aquí vemos. En el 1:7, mire que vienen las nubes y todos lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra, hablando de Daniel y de Zacarías. Luego, estos son solamente algunos, ¿no? Porque imagínense transcribir los 500, no, pues está complicado. Por eso habría que indagar, ¿no? Él las gobernará con vara de hierro y las hará pedazos como a vasijas de barro. El Salmo 2. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Isaías y Amós. En la traducción de la Septuaginta, del hebreo al griego, es la Septuaginta. Paréntesis. Cuando me hagan la tarea de los atributos de Dios, bueno, no sé si fue en teología o en Apocalipsis, ya de repente me revuelvo en las clases. En la clase que le haya pedido, ahorita no la puedo buscar. Si me va a poner santo, por la santidad de Dios, no quiero que me ponga un comentario como esto, que piense un comentario como esto. Dios es 3 veces santo. Ojo, no quiero que piensen, ni comenten, ni que enseñe que Dios es 3 veces santo. ¿Sí? Porque Dios no es 3 veces santo. Tenemos esa mala costumbre, o porque hemos recibido esa mala enseñanza, de dimensionar la santidad de Dios por encima de todos los atributos de Dios. Solo porque repite santo, santo, santo. Santo, santo, santo es importancia. Santo, santo, santo es la diferenciación entre la santidad de Dios y la nuestra. No es Dios 3 veces santo y una omnipotente, 3 veces santo y una omnisciente. No, en el ser de Dios no hay esto. Acuérdese, la Biblia está escrita en lenguaje humano para que lo entendamos. Dios es totalmente santo, totalmente justo, totalmente omnipresente, totalmente omnisciente, totalmente todos los atributos. Todos los atributos, si tuviéramos una manera de medirlos, todos serían a la par, igualitos, igualitos. No hay uno más grande que otro, no, todos son iguales. Y la santidad de Dios no es la excepción. ¿Sí? Momento porque en una reunión de los chavos que estamos, con los que se están reuniendo los jóvenes en la iglesia, uno de los chicos estaba compartiendo esto y me recordó que también a muchos de nosotros se nos han dicho, pero ese es un error. No es que Dios es el santo. Algunos otros se atreven a decir incluso que es como les dije ahorita, el atributo más grande del Señor. Y eso no es cierto, no es verdad. Decir eso, pues entonces decíamos que el ser de Dios no es perfecto. ¿Sí? Hay una cualidad más grande que otras. En la perfección todo sería igual. O todo es igual porque Dios es perfecto.
Entonces tengamos mucho cuidado con eso. No queramos ponerle a la Biblia cosas que esta no significan, cosas que esta no está enseñando, cosas que esta Biblia, la propia Biblia no está diciendo. Santo, santo, santo. Sí, Dios es más santo que nosotros, lo que básicamente está diciendo la Biblia. Mucho más santo que nosotros. El 6:16, todos gritaban en las montañas y a las peñas, caigan sobre nosotros y escondámonos. Y Oseas 10, cuando ven que Jesús viene y están atemorizados, dicen, hombre, qué mejor que las peñas nos sepultaran, que se vinieran sobre nosotros, que estar soportando ver a este rey. El 7:16, ya no sufrirán hambre ni sed, ni los abatirá el sol, ni ningún calor abrasador. De Isaías 49. Y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. De Isaías 25. Es decir, Apocalipsis dice, es muy importante todas las escrituras, toda la Biblia, toda la palabra de Dios es muy, muy importante. Y entonces, el propio Apocalipsis me dice, para interpretarme tienes que acudir a toda la Biblia. Toda la Biblia me interpreta a mí. Toda la Biblia viene y me ayuda a mí, no al inverso, no que yo interpreto al resto de la. Y con esto mismo, Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el que cierra el canon, nos está diciendo entonces que el Antiguo Testamento sigue siendo palabra de Dios. Que el Antiguo Testamento sigue estando vigente. Porque hay muchos grupos que hoy dicen que el Antiguo Testamento ya no sirve, que el Antiguo Testamento ya perdió su vigencia, que el Antiguo Testamento no es palabra de Dios, que solamente lo es el Nuevo Testamento. Pero el propio Apocalipsis me está diciendo que no, está acudiendo a él, se está beneficiando de él, lo está compartiendo y con eso me está diciendo, aún al cierre del canon, el Apocalipsis sigue, perdón, el Antiguo Testamento sigue siendo palabra, palabra. Ahora, ¿cuál es el estilo literario del Apocalipsis? ¿Qué manera se ha escrito? Ya dijimos muchas de sus características, ¿no? Entonces, es bien importante recordar esto. Hay una brecha grande que existe en nuestros métodos literarios y los del antiguo escrito. No lo podemos ignorar, algo que les dije hace un momento. Algunas veces se va a necesitar indagar más a fondo en un cierto significado, en ciertas expresiones de los idiomas que se utilizaban, a fin de descubrir con qué intención y cómo fueron utilizados. Con qué intención y cómo fueron utilizados. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho en el seminario del pastor de Fray Ríos, no recuerdo cuál clase era, pero allá en Isaías 1, el Señor le dice al pueblo de Israel, bueno, vengan y estemos a cuentas, ¿no? Vengan y estemos a cuentas. Entonces dice, si su pecado fuese como carmesí, ¿qué sigue diciendo Isaías? Como la nieve serán emblanquecidos. Y él platicaba la anécdota de, creo que era un misionero en África, pues como allá no conocían la nieve, en ese sentido, él enseñaba de esa manera que tenía ahí a la mano para darles a entender a lo que se refería a la Biblia. El bueno les decía, bueno, sus pecados fueron como el carmesí, sean emblanquecidos como blanco coco, les decía. Obviamente, no cambiaba la Biblia, sino les estaba trayendo una manera de cómo compartir esa misma verdad, la purificación que Dios hace en nosotros. Ya que es algo bien importante. Si tuviéramos que darle también un color al pecado, por lo regular utilizamos el negro, ¿verdad? Que también simboliza el pecado. Pero pues la Biblia también le da el rojo. Aquí en Isaías, el rojo también es símbolo del pecado, en cierta manera. Y a lo que voy es que no siempre es tan sencillo encontrar el significado de las frases, de las expresiones o de las palabras. Eso se requiere de tiempo, de dedicación. Incluso algo que yo he comentado en otras clases. Una misma palabra no significa siempre lo mismo en la Biblia. Se puede usar esa misma palabra, pero tiene un sentido totalmente diferente en un capítulo a otro, de un libro a otro, de una carta a otra.
Una misma palabra no significa lo mismo. Tendrías que estudiar el contexto para decir, bueno, sí, esta palabra dice esto. Porque muchas veces queremos enseñar en alguna clase o en algún sermón solamente basándonos en la repetición de una palabra, y esto no siempre es bueno, no siempre es bueno, porque no necesariamente el significado de esa palabra va a ser el mismo en todos los lugares donde ésta se encuentra. Y en eso debemos tener mucho cuidado, no generalizar en ese sentido. Y eso pues se requiere de tiempo y de esfuerzo. Como decía el eslogan de la CFE, se dice fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo. Por tanto, fíjense, contiene un número distinto de formas literarias, con propias características y con propias funciones y con propias maneras de abordarlas. Hay cartas, tal cual hay cartas. Hay oráculos proféticos, hay himnos de alabanza, hay visiones apocalípticas, todo en un mismo libro. Y este es solamente ciertos ejemplos, puede que haya más. En un mismo libro nos vamos a encontrar esto. Entonces, no es sencillo estudiar Apocalipsis, porque cada una de estas tiene sus características y cada una de estas, pues sin duda, se tiene que afrontar de manera distinta al estudiarlas para enseñar o para nuestra propia enseñanza. No es lo mismo una carta, que es más narrativa, que un oráculo profético y visiones apocalípticas que van a traer más alusiones a figuras de dicción o a lenguaje figurado, así como los himnos de alabanza. Cada una de ellas tendrá sus peculiaridades, sus particularidades, y cada una de ellas tiene una manera distinta de estudiarlas. Hay cuestiones generales, pero también hay maneras distintas de estudiarlas. Por tanto, es que en este sentido lo que debemos de hacer es permitirle al autor el uso de sus convenciones literarias propias de su tiempo y cultura y utilizarlas como él lo convenga. Es decir, este siguiente párrafo contesta eso. Decimos que la Biblia es inspirada por Dios, correctísimo, porque es la palabra. Y siempre es extremadamente importante dejar esto muy claro. La Biblia es palabra de Dios. Pero dentro de la doctrina de la inspiración, no debemos olvidar que los escritores no fueron mecanógrafos. Los escritores no fueron aquellos secretarios que están en el juzgado y que solamente están transcribiendo lo que está sucediendo o lo que les están dictando, ¿no? Si así fuera, tendríamos una manera muy parejita en cuanto a la manera de escribir la Biblia. Pero no es así, no es así. Encontramos maneras muy cultas de escritura o maneras no tan cultas. Encontramos a maneras de hombres económicamente bien posicionados y también de hombres económicamente no bien posicionados. Es decir, a esto de la inspiración se le llama la inspiración orgánica de las escrituras. Es decir, que Dios permitió que cada autor, o cada escritor más bien, de Biblia, lo hiciera de acuerdo o conforme a su idiosincrasia personal, social, cultural. Es decir, que Dios no lo utilizó como un simple, con, tú sí escribe que yo te dicto, tú solamente escribes, sino que Dios le permitió, pues que tal vez podemos decirlo, Dios respetó la forma de ser de la persona. Ya seguía siendo Juan, seguía siendo Pedro, seguía siendo Pablo, con sus limitaciones de lenguaje, con sus limitaciones de pensamiento tal vez, pero guiado por el Espíritu Santo para escribir la palabra. No debemos de olvidar esto. Y eso es lo que resulta de tantas diferencias, pues, en cómo está escrita la Biblia. No todos estaban educados en la misma época, no todos tenían la misma educación, no todos tenían el mismo acceso a la educación. Y eso no es tan visible en nuestras versiones, porque nuestras versiones pues, están trabajadas por esos hombres muy preparados que han hecho un arduo trabajo para auxiliarnos con eso. Pero sí en los griegos y en el hebreo, sí hay
hay maneras en las cuales se observan, los que son expertos en esto, estas distinciones. Y entonces por eso nos encontramos ante tantas dificultades, porque cada quien escribe bajo su propia personalidad. La inspiración, por eso termina aquí diciendo, no suspendió la personalidad humana, sino que trabajó por medio de, por lo decir, esto se le conoce en teología como la inspiración orgánica de las escrituras. Y ahora sí, creo que este es lo último para terminar esta noche. Algo que es bien importante y que nunca debemos olvidar. Entonces, si la Biblia interpreta al Apocalipsis, toda la Biblia se utiliza para interpretar al Apocalipsis, entonces no debemos olvidar esto, la centralidad del Evangelio. ¿Qué es esto? Pues este es el principio de que el Evangelio de Cristo es la clave para interpretar la Biblia. Es decir, ¿cuál es el eslabón que une a toda la Biblia? Cristo. Y Apocalipsis no es la excepción. Porque Apocalipsis empieza a decir la revelación de que Jesucristo. Entonces quiere decir esto que Jesucristo en su persona y obra es el que verdaderamente le da significado a la Biblia. Y la Biblia se presenta como la unidad de las acciones divinas para nuestra salvación. ¿Por parte de quién? De Cristo. Primero en la manera de sombras de la historia del Antiguo Testamento, las palabras proféticas, luego como la sólida realidad de Jesucristo. Y Apocalipsis también, hablando de él, realidad sólida de Jesucristo y del futuro regreso de Cristo Jesús. Y con esto terminamos con nuestra clase. Bueno, tendríamos que ver esto, pero ya es tarde. Eso lo veremos en nuestra próxima clase, con el favor de Dios. Comentarios, hermanos, preguntas. Pues por ahora Sí. no, pues, adelante tal vez. Ujú. Ahora no, ya cuando les ponga las encuestas a ustedes. No, pues, sí, el simbolismo, utilizado en Apocalipsis sí es, pues sí, yo me considero así, pues, aún muy, digamos, principiante. En este sentido, sí ocupo, digamos, leer algunas partes 2 o 3 veces cuando no entiendo, digamos, o no alcanzo a discernir el contexto al que se refiere, pues cierta frase, porque a veces no es tanto tan la palabra, sino la frase en sí, cómo es que se planteaba. Entonces, sí hay que tomar, pues, mucha atención en todos esos rasgos que caracterizan este Apocalipsis, como menciona, los números, colores, en fin, o sea, todo ese tipo de señales que hay, sí ponerles mucha atención y tener claro a lo que se refiere, ¿no? A ver, hermano. ¿Y más? Si no, pues. Está Entonces, hablando el sí, hermano, hermano. pero está, Sí, hermano. Es que está apagado, por eso no lo escuchaba. opo. Si me están corteando por acá también. Ahí, Ándale, hermano. bueno, mi comentario, hermano, me sirve de gran aprendizaje esta estadística, esta encuesta que hicimos, porque anteriormente habíamos leído el Apocalipsis, pero quizá había sido un poco más por encima, más superficial, ¿no? Sin darle la atención requerida de lo que se trata el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hoy con esta sondeo, con esta estadística que hicimos, nos empezamos con la preocupación de que teníamos que encontrar, ¿verdad? La pregunta ahí en el texto, pero también teníamos que encontrar la respuesta. Y eso nos da la prioridad de
ahora sí que profundizar o leer más detenidamente lo que dice la Escritura, ¿verdad? Y esto es lo que yo no había entendido y no había comprendido. A raíz de esto, bueno, digo, oh, qué diferencia, ¿no? Ahora entiendo lo que antes no entendía, lo que no comprendía, lo que había leído por encima nada más, ¿verdad? Y eso es lo que hoy aprendí. Gracias a Dios, hermano. Gracias, hermano. Sí, es importante esto, ¿no? De que sí es muy bueno leer la Biblia, conocer el Amén. contexto general, pero lo más importante es que también analicemos, ¿no? Y eso pues sí requiere a veces de más esfuerzo. Pues bueno, terminemos con nuestra clase esta noche, hermano Víctor. Despídanos en oración, por favor, ya que usted fue el último que le tocó participar. Claro. Vamos a orar, hermanos. Soberano Dios, una vez más, Señor. Gracias, Dios, por este momento, este espacio y este lugar, Señor. Porque todo le pertenece, Padre. Gracias porque usted se ha glorificado, se ha manifestado, enviando a su Espíritu, Señor, que ha venido a asistir, a auxiliar a este varón que el cual usted ha usado, Señor, que a través de él nos ha hablado, Señor, a través de su escritura, Señor. Gracias, Padre, porque nos ha dado a entender y a comprender lo que antes no sabíamos y no comprendíamos. Pero hoy podemos decir, Señor, que nos gloriamos en lo que nos hemos de gloriar, en conocerle y entenderle, mi Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Y pues ahora sí que le pedimos, Dios, que nos despida de esta plataforma, más no de su presencia, y que cada uno de los que asistimos hoy a esta clase, a este estudio, Señor, que seamos bendecidos, Padre, grandemente con su presencia, con su amor y su misericordia. Quédese con nosotros, mi Señor, porque se lo pedimos no por nuestro mérito, pues no lo tenemos, mas sí se lo pedimos por ese Cordero inmolado, el cual está en ese libro que tiene los 7 sellos. Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. Cuídense mucho, hermanos. Dios me los guarde. Dios lo Que bendiga.